Es muy duro, estoy diciendo. Pero la manera como esos maestros domesticaron a los niños costeños fue privándoles de su cultura básica, de su cultura oral, esa que muchos intelectuales confunden con el alfabetismo. Es una cultura, es una cultura. Y esa cultura oral, si desaparece, si se desprestigia, si se demuestra que no sirve, es la base de la destrucción de esa palabra, no esa palabra, de lo que designa esa palabra tan bella que llamamos creatividad. Mi pregunta dura de maestro de escuela, que he sido durante muchos años, es ¿por qué nos llegan tantos alumnos de secundaria con tan poca creatividad, con tan poca capacidad de ser sí mismos, de inventar, de subvertir? Y sé que esto es muy genérico, pero el escribir en la escuela se aprende como una tarea para aprender matemáticas, geografía, física, historia. Óscar Collazo dijo, cuando empecé a escribir de mis experiencias de adolescente, de mi pelea con el padre, con la religión, de mis enredos con el sexo. ¿Cuándo los maestros le han pedido a los niños y a las niñas que escriban sobre su experiencia, sobre su subjetividad? Una historiadora de la política muy importante que vive en Medellín, la mayor, la Teresa Uribe Incapié, ha dicho algo que, como ha escrito en Medellín, no se lee en Bogotá y menos en Cuba, porque los libros no llegan. Este país es curiosísimo. Tiene una industria editorial universitaria maravillosa, pero los libros no circulan, o sea, se siguen quedando alrededor de la universidad, de la ciudad donde se producen. Pues bien, María Teresa Uribe Incapié es la primera persona que en este país se ha planteado si en Colombia hubo posibilidad de sujeto moderno, no de país moderno, de sujeto moderno. Eso puede sonar muy abstracto, es la base del ciudadano. Sin un sujeto autónomo no hay ciudadanos. Hay clientelismo como el que tenemos. A la gente se le compran los votos, a la gente se le paga para que sapee a sus vecinos. No es sujeto moderno, ha escrito María Teresa Uribe Incapié. No hay sujeto moderno. Y una de las claves del sujeto moderno, tal como lo fue, era la escritura. Repito, ¿cuánto tiempo tienen los niños y las niñas y los adolescentes de este país en la escuela para escribir sobre sí mismos? Hoy que los adolescentes están viviendo en carne propia la desazón de este tiempo terrible que vivimos y maravilloso a la vez, pero para los adultos terrible, porque
el futuro parecería ser la repetición. Digo, hoy, lo repito, cuando hablo de tecnología, las tecnologías más importantes no son los aparatos, son las tecnologías que llevan incorporadas ya en su sensibilidad los alumnos, desde la primaria, y no digamos a la secundaria. Las tecnologías hoy no son aparatos. El computador no es una máquina, es una aleación de cerebro e información. Y mi pregunta es, para asumir autónomamente, primero, la escritura. La escritura, yo os podría decir, miren, si para la primera modernidad era suficiente saber leer los periódicos, para la segunda modernidad que empezamos, con una mutación cultural de las más grandes de la historia del ser humano, no lo olviden, hoy Darwin ya no cuenta. ¿Y saben por qué? Porque es el ser humano el que es capaz de orientar o de pervertir la evolución de las plantas, de los animales y de los seres humanos. El mapa genético, ahí sale una noticia genial en los periódicos. El mapa genético que se tenía hasta hace unos años, el primer mapa genético que se hizo de un ser humano, se veía aprovechable menos del 10% de esa información. La otra era ilegible, inservible. Ayer salió una noticia en los periódicos europeos, no en el tiempo ni en el espectador, pero en periódicos europeos, en varios, salió. Hoy día ya es legible y aprovechable el 90% de la información que hay en el mapa genético. Menos de 15 años hemos pasado de menos del 10% al 90%. O sea, la capacidad de manipular el material genético está en los seres humanos. En esta mutación cultural, digo, habría que plantear, para ser ciudadano hoy, no hay que saber leer solo periódicos, hay que saber escribir en los periódicos. Es muy curioso, en esa primera modernidad, en los años 30, un señor llamado Walter Benjamin, que salió de Alemania huyendo de los nazis, se quedó en París, trabajando en la Biblioteca Nacional de Francia muchos años, en tantos. Y este hombre dio una conferencia para obreros. Dio una conferencia sobre política y poesía. Y él hizo la conferencia sobre política y poesía. Y, para los que les interese, el texto se llama El autor como productor. Y esta suele estar en un libro que son ensayos sobre Bertolt Brecht. En ese libro, ensayos sobre Bertolt Brecht, está el texto del autor como productor de Walter Benjamin. ¿Qué plantea Walter Benjamin en el año 36? Plantea lo siguiente: hoy el lector está presto para volverse escritor. Es decir, la escritura, el año 36, la escritura está dejando de ser solo una profesión, el oficio de unos pocos, porque hoy hay montones de lectores que quieren escribir, que están en disposición de escribir, lo cual va a cambiar eso de que
escritores solo un oficio. Este es mi segundo planteamiento. Yo creo que hoy no se puede solo saber leer periódicos, hay que saber escribir para ser ciudadano. Y yo no sé si ustedes han pensado esa polifonía maravillosa del verbo contar en castellano. Yo lo descubrí hace ya un tiempo. Contar en castellano significa contar cuentos, narrar. Pero contar significa también ser tenido en cuenta. No contaste conmigo. Ver cuando cuentas conmigo. Y contar es hacer cuentas. Para mí es el resumen. Hay que saber contar nuestro cuento para que nos tengan en cuenta el día que se hace el presupuesto. Cuando hacen los cuentos. Porque hay que saber contar nuestro cuento. Hoy exige, y está muy claro, la gente que no sabe escribir no puede interactuar con Internet ni el 1 por 1000 de los que sí saben escribir. O sea, la relación con Internet es productiva en la medida en que mejor se sabe escribir.